Científicos alertarían que una sola mutación del virus de la gripe aviar que estaría infectando a las vacas podría causar una próxima pandemia. ¿Sabía usted que recientemente las investigaciones habían revelado que una sola mutación en la gripe aviar de las vacas podría causar el riesgo de una infección en seres humanos masiva? ¿Qué dicen los expertos en relación a las mutaciones que tendría el virus de la gripe aviar? ¿Qué características tendría hoy en día el virus que estaría afectando a las vacas en Estados Unidos? ¿Qué dicen los expertos en relación al riesgo de una próxima pandemia? En una reciente publicación, un grupo de científicos daría una advertencia importante a conocer. Bastaría solo una mutación del virus de la gripe aviar que estaría infectando a las vacas en Estados Unidos para que este virus adquiera la capacidad de convertirse en el próximo agente infeccioso de una pandemia. ¿Qué podría pasar en relación a ello? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre científicos revelarían característica importante en el virus de la gripe aviar. Bastaría una sola mutación para causar una próxima pandemia. ¿Qué dicen los expertos en relación a ello? Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que recientemente el virus de la gripe aviar H5N1 sumaría cada vez el riesgo para causar una próxima pandemia, en donde no solo la infección que se había registrado en las vacas y sobre todo la leche contaminada conllevaría a ese riesgo. Los científicos habían revelado que solo faltaría una mutación para que este virus se convierta en la próxima pandemia. En una reciente publicación, un grupo de científicos indicaría que una sola mutación del virus de la gripe aviar bastaría para que este virus se convierta en una próxima pandemia al mejorar su transmisión humano-humano. Los autores de un estudio publicado en la revista Science habrían destacado la necesidad de vigilar las mutaciones en las versiones de la gripe aviar y bovina del virus para evitar una próxima pandemia. Cuando los primeros humanos consiguieron domesticar animales, empezaron a compartir con ellos sus vidas, y no sabían que además de la carne o piel, también iban a recoger hecatombes. La convivencia con los animales habría facilitado el salto de patógenos entre especies, y las ciudades que crecieron gracias a la agricultura y a la ganadería se vieron diezmadas cada cierto tiempo, y esas epidemias cambiaron el mundo. La peste cipriana del siglo III fue un acicate para el ascenso del cristianismo. La plaga de Justiniano habría debilitado los imperios de Oriente Próximo y habría propiciado la expansión fulgurante del Islam, y el imperio mexicano cayó frente a un puñado de españoles habituados a la viruela. Con una población que ha crecido como nunca en el último siglo, el número de brotes se ha multiplicado. Es muy importante que la revista Science advierte que una sola mutación del virus de la gripe aviar H5N1 que estaría infectando actualmente a las vacas podría hacer que la afinidad del virus por las células de esos animales cambie por la de los seres humanos. Aunque de momento no se han detectado casos en los que un humano haya contagiado a otro, en Estados Unidos ya se identifican al menos 282 rebaños de vacas lecheras con el virus, y el trabajo mostraría que un pequeño cambio en la hemaglutinina del virus de la gripe aviar podría conllevar a una situación peligrosa. El virus de la gripe aviar se engancha a las células del organismo que va a colonizar a través de la hemaglutinina. Esta proteína tiene preferencias por los receptores de las células de las aves y no suelen pegarse a las células humanas. Sin embargo, los virus se han expandido por el mundo a borde de aves migratorias y saltan entre animales. Algunas veces los que llegan a un nuevo hospedero mutan y logran infectarlo. Esto sucedió cuando por primera vez la gripe aviar que habría aparecido en 1996 llegó a las vacas y se convirtió en una enfermedad bovina. En enero de 2024 se dio el primer caso de un humano contagiado por la gripe de una vaca en Texas, una situación que los expertos no descartan que el virus seguirá adquiriendo características para convertirse en una próxima pandemia. Datos importantes que nosotros debemos conocer. Según la publicación, hoy en día los científicos alertarían que el virus de la gripe aviar estaría adquiriendo características importantes a tomar en cuenta. Es muy importante mencionar que en una reciente publicación de la revista Science se habría descubierto que el virus tendría la capacidad
ya sobre todo del que estaría infectando a las vacas, de poder mutar, y solo una mutación bastaría para que este virus pueda adaptarse a las células humanas y contagiarse de humano a humano, una situación que podría conllevar a una próxima pandemia. Los científicos alertarían que esta característica sería importante conocer y que estaríamos pronto quizás ante una pandemia por el virus de la gripe aviar, situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema importante en los científicos alertarían la característica que tendría hoy en día el virus de la gripe aviar para causar una próxima pandemia. En una reciente publicación, un grupo de científicos en la revista Science habrían indicado que solo bastaría una mutación para que el virus de la gripe aviar que afecta hoy en día a las vacas pueda causar una próxima pandemia. Es muy importante que con la domesticación de los animales también habrían venido el riesgo de saltos de enfermedades de estos al ser humano. Según los científicos, hoy en día el virus de la gripe aviar habría adquirido las características no solo para infectar a los animales domésticos, sino también para infectar al ser humano. Sin embargo, solo faltaría una mutación para que este virus pueda transmitirse de persona a persona y con ello causar una próxima pandemia. La hemaglutinina, un antígeno presente en el virus de la gripe aviar, se usaría como ancla para ingresar a las células. Si bien es cierto, esta proteína tendría afinidad por las células de las aves, también se habría adaptado para infectar a los animales, sobre todo a los mamíferos. Sin embargo, los científicos indicarían que una sola mutación conllevaría a que este virus pueda infectar a las personas con mayor afinidad y de esta manera propagarse persona a persona y causar una próxima pandemia. Datos importantes que nosotros debemos conocer. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos.